Panna cotta de fresas, un postre muy fácil, refrescante y delicioso. Este postre está perfecto para esta temporada, pues es súper refrescante. Cuando quieras preparar algo muy sencillo, sin pasar horas en la cocina, pero que además se vea lindo y sepa delicioso, haz esta panna cotta. Acompáñame a prepararla. Comenzaré preparando la gelatina. Aquí ya tengo 10 gramos de gelatina en polvo. También puedes usar láminas de gelatina. En ese caso igual necesitarías 10 gramos, lo que equivale a unas 6 láminas. Para hidratarlas entonces debes sumergir las láminas en suficiente agua. En este caso, como es en polvo, solo necesitamos añadir 2 cucharadas de agua fría. Es importante que el agua esté fría. Mezclaré un poco con un tenedor y la voy a dejar hidratar unos 5 minutos aproximadamente. Mientras tanto, voy a ir a preparar la panna cotta. En esta ollita ya tengo 400 mililitros de crema de leche, que también se conoce como crema para batir o nata para montar. Ahí agregaré 200 mililitros de leche. También añadiré 100 gramos de azúcar blanca. Puedes usar de 80 a 120 gramos. Ya esto es a tu gusto. Y sin encender la estufa voy a mezclar bien a disolver el azúcar. Mientras hago esto te comento que los ingredientes en gramos, tazas y tips te los dejaré como siempre debajo del título, en la cajita de información. Ahora te voy a mostrar cómo cortar la vaina de vainilla. Voy a pasar un cuchillito en la parte de en medio. Como puedes ver en el video, la vaina de vainilla que tengo está un poquito más seca de lo normal. Por ello me cuesta un poco de trabajo cortarla. Después, con el mismo cuchillo abriré la vaina y rasparé la pastita que iré agregando a la leche. Por cierto, yo usé una media vaina de vainilla de aproximadamente 10 centímetros de largo, solo que la tengo por partes, pues por lo viejita que está, se me rompió. En fin, agregaré los trocitos de vaina de vainilla para que den aún más sabor a la panna cotta. Encenderé la estufa a temperatura media y mezclaré a que se disuelvan todos los ingredientes. Debemos calentar la mezcla sin dejar que hierva y tampoco es necesario mezclar todo el tiempo. Cuando esté lista notarás burbujitas alrededor. Puedes revisar con un termómetro y debe indicar 60 grados centígrados o 140 grados Fahrenheit. Aquí, como puedes ver, ya tiene bastantes burbujitas alrededor. Si no cuentas con un termómetro, solo sumerge ligeramente tu dedo bien limpiecito y la mezcla debe sentirse caliente. En ese momento apagaré la estufa y retiraré. Inmediatamente iré por mi gelatina, que ya debe estar hidratada, para agregarla en este momento. Y con mi batidor de globo manual voy a mezclar muy bien hasta que se disuelva completamente la gelatina, la cual se va a ir derritiendo pues la mezcla está caliente. Posteriormente voy a dejar enfriar ligeramente y ya que esté tibia yo voy a pasarla por un colador. Esto es solo porque la vaina de vainilla que tengo está en trocitos. Si tu vaina de vainilla está completa o usas solo pasta o esencia de vainilla, no necesitas pasar la mezcla por un colador. Y antes de que se me olvide, si usas esencia de vainilla, te recomiendo usar 1,5 cucharadita. Y mira en cuántos trocitos se rompió mi vaina, así iba a ser imposible sacarlas con una pinza. Es por ello que decidí usar este colador. Ok, aquí la panna cotta ya no está tan caliente, así que iré sirviendo en vasitos. En total pueden salirte de 5 a 6 vasos, aunque esto depende también de qué tanto los llenes. Y ya así como están, voy a llevarlos al refrigerador por un mínimo de 4 horas, aunque mucho mejor si los dejas toda la noche. También puedes cubrirlos con papel film o tapitas para que no absorban ningún aroma del refrigerador. En fin, ahora voy a preparar una salsa de fresas. Añadiré 400 gramos de fresas frescas a una ollita. Ahí también voy a agregar unas 3 cucharadas de azúcar morena, que equivale a 45 gramos. Puedes usar de 2 a 3 cucharadas. Después voy a añadir media cucharada de jugo de limón y encenderé mi estufa a temperatura media. Voy a mezclar y las cocinaré por aproximadamente 5 minutos a que comiencen a verse suaves.
no olvides lavar muy bien las fresas y te recomiendo las cortes en trocitos pequeños para que este procedimiento sea más rápido. Después de este tiempo notarás que ya están muy suaves. Comenzaré aplastándolas con una cuchara. También puedes usar un tenedor o como yo que terminé con un machacador. Lo que tengas en casa y no es necesario que queden bien machacadas. Está bien si se sienten trocitos de la fresa, aunque al final voy a añadir una taza de trocitos de fresas frescas, aproximadamente 100 gramos más. Apagaré la estufa en este momento. Voy a mezclar y retiraré para dejar enfriar antes de decorar la panna cotta. Por cierto, si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas para que así tengas muchas recetas y así sorprendas a tus seres queridos. Pero bueno, una vez fría, voy a ir decorando la panna cotta y esto hace que este postre se vea muy lindo y antojable. Pero te comento que no solo se ve, es delicioso y refrescante. La panna cotta queda con una consistencia bastante cremosita y combina perfectamente con la salsa de fresa. Te enamorarás en cada bocado. Y bueno, quizás me digas que la panna cotta se hace solo con crema, y sí, pero yo decidí mezclar con un poco de leche porque en lo personal, al usar solo la crema, nunca quedaba firme. Y la verdad es que me gustó más así. Pero bueno, si tú quieres probar solo con crema, si tienes buena crema, lo puedes hacer. En fin, eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.